Bueno, Dios les bendiga a todos, bendiciones a todos los hermanos que se están conectando. Estamos por un nuevo canal del estudio bíblico por YouTube que se llama Enseñanza Bíblica Verdadera, el canal. Un saludito para todos, estamos saludándole a todas las personas que se están conectando. Dios les bendiga grandemente y a los hermanos que están conectando también en Facebook y a los hermanos que mirarán en diferido en los otros 3 canales de YouTube. Bueno, vamos a empezar y vamos a pedirle a la hermana Sandra que nos dirija en la oración, ¿ya? Gracias, Por Padre favor. Celestial, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias una vez más por estar aquí reunidos en tu nombre, donde tú mandas bendición y vida eterna. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de 2 filos, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables en esta hora, nos edifiques, Señor, y nos limpies, Señor, para el gran día que estamos esperando, tu gran venida, Señor. Estemos preparados para ese día y puedas tú tomarte a ti mismo, Señor. Te pedimos, Señor, que uses las palabras del hermano Henry, uses sus labios, Señor, para que pueda impartir tu palabra, porque tu palabra es la suma de la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar hoy un estudio bíblico que se titula, dice, la palabra de Dios dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos estos milagros, y yo les diré, apartados de mí, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo quiero hoy tratar con ustedes desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante que tengamos en cuenta estas partes, porque últimamente nosotros debemos de tener ese conocimiento previo de lo que es la palabra de Dios. Y vamos a comenzar leyendo Mateo 7:21. Si lo puede leer la hermana Sandra, Mateo 7:21, por favor. ¿Ya? El hermano Mateo 7:21 nos dice así la palabra de Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay algo bien importante, porque uno cree que diciendo Señor, Señor ya uno se salva. Pero hay que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto, porque nosotros vamos a mirar algo que es especial en esta noche, ¿ya? Yo pienso que lo importante de estos tiempos que estamos viviendo, que recibimos tantas noticias, hermano Enrique, por todos lados, noticias de lo que están pasando y son cumplimientos de las escrituras. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque la palabra de Dios no puede mentir. Jesucristo no miente, Él dice la verdad. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta esto de lo que es, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál cree usted, hermana Luzmila, que hace la voluntad de Dios? ¿Qué cree que hace la voluntad de Dios? Hermano Ignacio. Llevar los mandamientos. Llevar los mandamientos. Bueno, ¿qué dice el hermano Enrique? Bendice, ¿Cómo? nos bendice. Ser fiel Bueno. a Él cada día. ¿Qué dice la hermana Sandra? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Porque Jesucristo lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad. La voluntad de Dios. Entonces vamos a mirar qué es la voluntad de Dios. Y vamos a ir para eso en Juan 7:17 para saber qué es la voluntad de Dios. Juan 7:17. Juan 7:17. Bueno, muy importante esta parte de qué es la voluntad de Dios. Si lo puede leer la hermana Sandra, y se van a dar cuenta qué es la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está. Entonces, hacer la voluntad de Dios, aquí lo dice.
El que quiera, mire, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por qué. Por mi propia cuenta. Eso es bien importante, hermano Noé, Dios le bendiga, hermana Kelly, Dios le bendiga, hermano Enrique, esto es bien importante. Porque resulta que yo digo, un ejemplo, yo estoy predicando y enseñando y yo doy mi punto de vista, ya estoy hablando por mi propia qué. Por mi propia cuenta. Muy importante que tengamos eso. Entonces, la voluntad de Dios es no hablar por nuestra propia qué. Cuenta. Nuestra propia opinión, nuestra propia cuenta. Y ahí es donde viene el problema, donde dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Y la voluntad de mi Padre dice, el Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia ¿qué? Cuenta. Aquí hay un peligro muy grande. Porque dicen ellos, son evangelistas, dicen, hacemos milagros, hacemos sanidades, hacemos esto, pero ¿qué pasa? Que en aquel día me dirán, no, yo no los conozco. Y suena eso durísimo, hermano Enrique, eso es durísimo porque una persona que dice, en tu nombre profetizamos, quiere decir, en tu nombre predicamos, hicimos sanidad, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor, yo no los conozco. Si yo estoy predicando y estoy hablando por mi propia cuenta, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Voy a poner un ejemplo. El hermano Noé, el manager allí de la empresa, y dice, tienen que hacer esto y esto y esto. Y uno dice, no, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. ¿Está haciendo la voluntad de quién? ¿De él, del hermano, del manager? No. Está haciendo la voluntad de él. Y eso pasa cuando yo predico la Biblia y hablo por mi propia cuenta, no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad mía. Y ese es un impedimento para yo no entrar en ¿dónde? En el reino de los cielos. Lo dice el hermano Henry, no, está ahí donde vimos en Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De Dios. Ahora, viene la pregunta, ¿qué es hacer la voluntad de mi Padre? No hablar por mi propia cuenta, no hablar por mi propia cuenta. ¿Qué es el no hablar por mi propia cuenta? ¿En qué consiste el no hablar por mi propia cuenta? ¿En qué consiste el no hablar por mi propia cuenta? ¿Qué dice hermana Kelly? Dar mi punto de vista. No dar mi punto de vista. Pero aquí viene donde tenemos que ir a 2 de Pedro 1:20. ¿Por qué yo no puedo hablar por mi propia cuenta? ¿Por qué yo no puedo hablar por mi propia cuenta? ¿O qué es el no hablar por mi propia cuenta? ¿Qué debo yo de entender primero, ya? 2 de Pedro 1:20, ¿pueden leerlo, por favor? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, ninguna escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Entonces, yo tengo que entender primero eso, hermana Sandra, que ninguna escritura es de interpretación privada. Y si no es de interpretación privada, yo no puedo hablar por qué. Hermano Enrique, si no es de interpretación privada, yo no puedo hablar por mi propia cuenta. Correcto. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que entender. Pero si la persona profetiza, hace sanidad, hace milagros, echa fuera demonios y no ha entendido eso, va a estar predicando la Biblia por su propia cuenta y entonces ahí es donde viene que manipulan la palabra de Dios para sacar lo que ellos quieren provecho para sí mismos. Y ahí Jesucristo le dice, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de qué, de maldad. Entonces, no hablar por mi propia cuenta, para yo no hablar por mi propia cuenta, tengo que haber entendido que ninguna escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Ahora viene, ¿qué voz debo de oír para no hablar por mi propia cuenta y que Él no me rechace? ¿Qué voz debo de oír yo? Juan 10:27. Juan 10:27. ¿Qué voz debo yo de oír? Para que Él no me rechace y no me diga, yo no te conozco. Sino me va a decir, no, yo te conozco, hermano Noé, yo te conozco, hermano Enrique, yo te conozco, hermana Kelly. Okay. Mis Puede decirlo. ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está. Entonces acá, como yo no hablo por mi propia cuenta, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Las de Él. Si usted es una ovejita de Él, va a oír la voz de Él. Desde Génesis a Apocalipsis, lo que esté de acuerdo con la voz de ¿quién? De Jesucristo. Si usted es una ovejita del Señor Jesús, usted va a oír la voz de Él. Y entonces cuando tú escuchas la voz de Él y ya usted va a predicar y no va a hablar tu propia cuenta, entonces Él te dice lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y yo qué? Las conozco y ellas me siguen. Entonces ya no va a decir como a los otros,
Apartados de mí, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Ya no va a decir eso, yo no los conozco. Esta es la manera con que Él nos conoce a nosotros, hermano Enrique, oyendo únicamente la voz de ¿quién? De Jesucristo, desde Génesis, Apocalipsis. Todo lo que diga el apóstol Pedro, que esté de acuerdo a las palabras de Cristo, yo lo escucho. Todo lo que diga el apóstol Juan, que esté de acuerdo a las palabras de Cristo, yo lo escucho. Todo lo que diga el apóstol Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos yo lo escucho. Si están de acuerdo a las palabras de ¿quién? De Cristo. Para yo ser su ovejita, su oveja, para que nosotros seamos las ovejas y para que Él nos conozca. Pero si yo no escucho esa voz y escucho la voz de otros pastores o de otras cosas que están dando su propio punto de vista, corro el riesgo de que el Señor me diga en aquel día, mira, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Entonces, hermanos, hemos llegado a algo muy importante, ¿cierto, hermano Ignacio? Gracias que está con nosotros hoy, de verdad que nos alegramos mucho, hermano Ignacio, que esté con nosotros. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos, es que nosotros no nos reunimos solamente para fraternizar entre nosotros, sino que cuando usted está en esta reunión, el objetivo es que estemos en ese día delante de Él y que Él nos diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero no llevarnos esa sorpresa que yo no los conozco, pero Señor, yo predicaba, yo evangelizaba, yo hablaba de ti, pero no te conozco. ¿Y por qué? Porque comenzó a predicar la Biblia desde su punto de ¿qué? De vista. Esto es bien importante. Por eso es que nosotros debemos de responder cualquier pregunta con un versículo de la Biblia. Y algo más, que ese versículo esté de acuerdo con las palabras de ¿quién? De Cristo. Porque por eso es que Cristo dice, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. Y si Cristo dice que no habla por su propia cuenta, imagínense el calibre que nos toca a nosotros. Entonces, pero por eso estamos en esta enseñanza para nosotros poder. Alguien nos puede decir, yo recuerdo que fui a una reunión y me dijo alguien, no, pero yo quiero oír su punto de vista. No lo puedo dar. ¿Pero por qué no puede dar su punto? En las cosas de Cristo yo no puedo dar mi punto de vista. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, más ¿quién? Más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí y yo ya no vivo, entonces quedó mi punto de vista, hermana Sandra. No existe ya porque yo no vivo. Entonces, esa es la parte. Ahora, ¿quieres ser oveja del Señor? ¿Quieres ser oveja del Señor Jesús? Volvemos nuevamente. Si yo quiero ser oveja del Señor Jesús, volvemos a leer Juan 10:27. Más, mis ovejas, ¿oyen qué? Mi voz. Usted y yo queremos ser ovejas de Jesús, tenemos que oír esa voz. Y Él nos va ¿qué? Y yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. Ok. Ahora viene, ¿cómo tú llegas a conocer a Dios? ¿Cómo tú llegas a conocer a Dios conociendo qué? ¿Cómo tú llegas? Ahora, porque Él llega y dice, no, Noé oye mi voz, es mi oveja, y yo lo conozco. La hermana Kelly oye mi voz, y es mi oveja, y yo la conozco. Pero ahora, ¿cómo tú llegas a conocerlo a Él? A Dios, ¿no? Sí, ¿cómo llegamos a conocer a Dios? ¿Alguien recuerda el versículo? ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? ¿Cómo yo llego a conocer a Dios? Porque una cosa es que Él nos conozca ya a nosotros, pero ¿cómo yo llego a conocer a Dios? Vamos a ir a Juan 17:3. Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ¿qué? A ti. Y al único Dios verdadero y a Jesucristo que a qué? A quien has A quien enviado. has enviado. Entonces, conocer la vida eterna, esta es la vida eterna, Es conocer que a te Dios. conozcan a Dios y conozcan a Jesucristo. Pero la vida eterna es eso. Una vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo yo llego a conocer la vida eterna y conocer a Dios y conocer a Jesucristo? ¿Cómo yo llego a conocer a Dios y a conocer a Jesucristo? Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. ¿Cómo yo llego? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
El tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco y no guarda ¿qué? Sus mandamientos. Sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad de Bueno. quién? De Cristo no está en él. Porque por la verdad de Cristo es que somos libres del pecado. Entonces ahora dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero ¿cómo yo conozco? Cuando yo guardo los mandamientos. Pero para yo guardar los mandamientos, tengo que hacer algo. Tiene que haber en mí algo. El hermano Enrique hoy me hacía una pregunta. Yo tengo que someterme a lo de Dios o tengo que hacerlo voluntariamente, porque esa es la parte clave, que esa es una pregunta clave la que usted está haciendo ahí. Porque si yo me someto, yo ya no lo hago ¿de qué? De corazón. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de tener cuidado, ¿ya? Entonces, aquí es donde viene, donde dice, el que dice que le conoce y no guarda ¿qué? Sus mandamientos. Mentiroso. Es que mentiroso. Pero yo para guardar los mandamientos no tengo allá que hay un misterio. ¿Cómo se sentiría? No es lo mismo que usted lo obligan a guardar algo sin que usted quiera, ¿cierto? Es muy difícil. Pero si a usted guarda algo porque le gusta eso, ya no es difícil. Vamos a decir un ejemplo. Le dice, no vaya a fumar, hermano Noé, pero no fume. Y usted antes me dice a mí, si el humo del cigarrillo me fastidia. Entonces, para usted guardar eso no es un problema. Es algo que usted ya está programado para hacerlo. ¿Qué tengo yo que tener para yo guardar los mandamientos? ¿Qué es lo que yo tengo que tener? Vamos a ir a San Juan capítulo 14, creo que es, y versículo 15. ¿Ya? Que no, 15... Vamos a ver cómo es esto. Vamos a mirar 11. Vamos a mirar donde dice si me amáis, guardad mis mandamientos. 14, 15. Pueden leerlo. Sigue, hermana Valentina. Hoy la dejamos sin puesto, Valentina. Bueno. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo yo guardo? Mire, para conocer al Señor, hermano Enrique, tenemos que guardar los mandamientos. Pero ahora, ¿cómo yo guardo los mandamientos? Amando. Amando a Dios. Y si yo amo a Dios, ¿estoy siendo sometido o lo estoy haciendo voluntariamente? Voluntariamente. El amor es voluntario, ¿sí o Sí. no? Entonces, ahí es donde viene la parte clave. Pero si yo lo hago desde el punto de vista, por lo menos que dice que debemos de someter el corazón, se refiere ya a algo diferente. Engañoso es el corazón, ¿qué? Que todas las cosas, y perverso más que todas las cosas. Engañoso el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Ese corazón engañoso y todo eso, ese corazón, ahí hay un problema en ese corazón. Pero yo amo a Dios, yo conozco a Dios si guardo los mandamientos. Y yo guardo los mandamientos si amo a Dios. Hasta ahí entendido, hermana Valentina. Yo guardo si yo conozco a Dios, para yo conocer a Dios tengo que guardar los mandamientos. Y para yo guardar los mandamientos tengo que amar a Dios. ¿Alguien me puede repetir eso? Hermana Tengo que Kelly. amar a Dios para Si yo quiero conocer a Dios tengo que guardar los mandamientos. y si yo guardo los mandamientos es porque yo amo a Dios. Muy bien. Yo quiero Eso nos conocer a toca. Dios y guardo Guardo los mandamientos porque yo amo a Dios. Aquí todo es voluntario. Aquí a nadie obligamos a nada. Mire, todo esto es voluntario. Ahora viene la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Sabes que Jesucristo, sabes que el Señor Jesucristo oró por ti o rogó por ti? Tenemos una gran bendición. Que ahora no es el asunto que usted va a estar solo, sino que el Señor hizo una oración en el año 33 por usted y por mí. Y miren lo que nos dice Juan capítulo 17 y vamos a mirar el versículo 20 para que ustedes miren y luego leemos el 21. Puede leerlo, hermana Sandra. Hermano, revuélvamelo a repetir. Juan 17, 20. Dice, Jesucristo oró y rogó Mas no- por nosotros. El mas- 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está. Mas no ruego solamente por ustedes, los apóstoles que están acá,
sino por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de quién, de ellos, y nosotros somos esos. Mire, aquí está todo lo que escribieron ellos, por la palabra de ellos, que repitieron exactamente como Cristo lo dijo. Él oró por nosotros. Eso es un privilegio muy grande. Jesucristo nos tuvo en cuenta. No habíamos nacido y ya estaba orando por nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de quién, de estos apóstoles. Ahora, ¿qué fue lo que Jesucristo rogó por nosotros al Padre? ¿Qué fue lo que Jesucristo rogó por nosotros al Padre? El versículo 21, mire lo que dice. ¿Qué fue lo que Jesucristo rogó por nosotros al Padre? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que todos seamos ¿qué? Uno. Así como el Padre en él y él en qué, en el Padre. Así, Cristo en nosotros y nosotros en qué, en él. Y este es un misterio muy grande. Por eso es que él dice, separados de mí nada podéis ¿qué? Hacer. Pero luego dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en él y él en nosotros. Eso es bien importante esta parte. ¿Ya? Es bien importante esto. Pero para que él esté en mí, yo tengo que ser hecho conforme a la imagen y semejanza de él. Para que él esté en mí. Y eso se consigue ¿cómo, hermano Enrique? Que yo sea hecho conforme a la imagen y semejanza de él se consigue por el conocimiento pleno. Vamos a ir a Colosenses para que ustedes vean. Estos son versículos claves que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Colosenses capítulo 3 y versículo 10. Y mire lo que dice, revestido del nuevo, ¿ya? El cual conforme a la imagen del que lo formó, se va renovando y no dice en el conocimiento, no dice se va renovando de acuerdo como lo vaya dibujando o pintando. Miren lo que dice. Se va renovando hasta el conocimiento que pleno. Yo les decía ayer, el sábado pasado les decía cómo tener alumbrados los ojos del entendimiento, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que yo les decía. Y ponía un ejemplo con la hermana Lorena. Le decía a la hermana Lorena que alumbrar los ojos del entendimiento es encontrar la respuesta dentro del mismo contexto que estábamos tratando, ¿ya? Y esta es la parte que yo les quiero decir a ustedes, porque nosotros debemos de tener en cuenta los ojos del entendimiento. ¿Cómo yo sé que tengo los ojos del entendimiento alumbrados? Vamos a mirar a ver si recordamos esa cita bíblica, ¿ya? Vamos a leer ahorita el libro de Proverbios 28:14. Vamos a hacer un recorderis del sábado. Libro de Proverbios, un saludo para las dos personas que están conectados en YouTube. Dios les bendiga. Estamos organizando, esta es una primera vez que tenemos. Queremos que ustedes se unan y todos vamos a estar orando los unos por los otros. Así que hermanos, bienvenidos. Y ahora que yo estoy enseñando, ustedes estén orando por todas estas cosas que estamos predicando para que las personas entren y los hermanos entren en este conocimiento. En el Proverbio 28:14, ¿qué nos dice? Proverbios 28:14, ¿qué nos dice? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿No? Sí. Mas el que endurece su corazón 18 caerá en el mal. Mas el que endurece su corazón caerá ¿qué? En el mal. En el mal, ¿ya? Está bien, ¿no? Entonces caerá en el mal. En el mal. Entonces acá, entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que no debemos de hacer cuando nosotros oímos la voz de Dios? Endurecer el corazón. Endurecer el corazón, muy bien. Entonces, eso está en Salmos 95, 7 y 8, pueden leerlo. Salmos 95, 7 y 8. Yo le estoy dando un ejemplo de lo que es alumbrando los ojos del entendimiento. Nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo que es celestial, pero se maneja solamente con la luz espiritual y es conocimiento. ¿Ya? Salmo 95, 7 y 8, ¿qué nos dice? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora, hermana Kelly, si nosotros endurecemos el corazón, ¿qué nos pasa?
Si endurecemos nuestro corazón a la voz de Dios, ¿qué nos pasa? Alguien que diga, Caemos en el mal. caeremos en el mal. En ese momento en que usted me contestó, ya los ojos del entendimiento suyo fueron ¿qué? Alumbrados en ese campo. Ya sabe por dónde caminar, por dónde ir. Los ojos del entendimiento es saber cómo usted va a responder de acuerdo al punto de vista de quién. De Jesucristo. Recuerde que ya no hablamos por nuestra propia cuenta. Y eso es alumbrar los ojos de qué? Del entendimiento. Y eso es lo que nos dicen Colosenses. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. Pero el conocimiento pleno es saber hacer todos estos enlaces, hermano. Esos son los ojos del entendimiento. Por eso nosotros vamos a vivir en una dimensión de ¿qué? De gloria. Allá no hay materia, pero existe algo parecido a la materia. No hay tiempo, pero existe algo parecido al tiempo. No hay espacio, pero existe algo parecido al tiempo. Pero todo es diferente. Y allá hay unos ojos que son alumbrados, ¿por qué? Por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de ¿qué? Del entendimiento que pertenecen a esa nueva criatura hecha conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y eso, cuando yo tenga el conocimiento pleno, se cumple lo siguiente, que Cristo va a ser ¿qué? El todo, en todo, eso lo dice el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, ¿en quién? En todos. En todos. Y de esa manera, por eso mi afán, no digo mi angustia, aunque podría decir, Pablo utilizó una palabra muy fuerte, dice, porque yo sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es una expresión muy dura, porque eso solamente lo pueden entender los dolores de parto las mujeres que han tenido hijos. ¿Saben cómo es eso? Y que Pablo diga eso, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínense cómo sufre él. Y por eso yo hago preguntas y a veces yo enseño y hago preguntas a los 8 días y nadie se acuerda nada. En ese momentico los ojos volvieron y se les cegaron del entendimiento. No estamos cegados. ¿Ya? Por eso es que dice alumbrando los ojos del entendimiento. Solo ¿Ya? no nos acordamos bien de la palabra. Por eso es que al no acordarse, ahí adentro es donde tiene que estar esa luz. Y eso es cuando yo me acuerdo, tengo los ojos del entendimiento que iluminados. Por eso en Efesios 1:17, Pablo no le habla a los que están afuera, sino a los hermanos de Éfeso. Le dice, yo ruego por ustedes para que Dios les dé el espíritu, eso es Efesios 1:17, para que Dios les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan a qué esperanza hemos sido llamados, para que ustedes sepan cuál es la herencia de los santos, que es la gloria. Por eso es que hay un versículo que dice, creo que es en 1 Corintios, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3, donde dice que vamos de gloria en gloria. Vamos a mirar si yo lo encuentro. Primera de Corintios 3, si lo busca el hermano, o es 5, que vamos de gloria en gloria, o es segunda de Corintios. Vamos a ver si es segunda de Corintios 3. Acá está. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. Ya imagine la situación. Usted está frente a un ¿qué? A un espejo. Como a cara descubierta ustedes están mirando, como un espejo. Dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Y cuál es? Jesucristo dijo, mis palabras son ¿qué? Espíritu y vida. Entonces, por las palabras de Cristo en nosotros se está formando ¿qué? La imagen del Señor. Pero cada palabra que nosotros tenemos de Cristo es parte de esa gloria. Por eso dice, de gloria en gloria en la misma imagen. Cada vez que usted recibe unas palabras de Cristo, hermano Enrique, cada vez que usted recibe unas palabras de Cristo y anula tu propia cuenta para hablar y se queda con las palabras de Cristo, en ti se está formando la imagen ¿de quién? De Dios. Y cada palabra de Cristo, esa es gloria. Gloria. Por eso las palabras de Cristo yo no las puedo entregar en cosas físicas.
aquí se almacena y todo es luz, todo es luz. Y esa dimensión existe. Cuando el cuerpo muere, sale eso, hay un lugar. Y eso es lo que, por eso Cristo le dice al que está al lado, hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Allí no hay necesidad de sol, ni de luna, ni de lámpara, sino que la gloria de Dios ilumina ¿qué? Todo. Yo veo al hermano Noé en ese cuerpo de gloria lleno de luz. Aquel lleno de luz. Pero para que eso suceda en ti y suceda en mí, yo tengo que recibir todas las palabras de Cristo. Por eso dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor son mis palabras, son espíritu y son vida. Y necesitamos la presencia de ¿qué? Del Espíritu Santo, que es el que da el poder para que entre esa parte de nosotros. Ya vamos a terminar, la verdad que vamos bastante bien. Y ahora, ¿cómo tú puedes estar en Jesucristo y en el Padre? Hermana Valentina, ¿cómo cree que tú puedes estar en Jesucristo? Alguien te pregunta en la universidad, Valentina, ¿tú eres cristiana? Sí, yo soy cristiana. ¿Y usted está segura que usted está en Cristo? Sí. ¿Y por qué usted está segura que está en Cristo? Porque nueva criatura soy, nueva criatura. Porque nueva criatura soy, dice la hermana Sandra. ¿Qué dice Kelly? ¿Por qué cree que usted puede estar en Cristo? Porque guardo sus mandamientos. Exactamente. Primera de Juan 2:5. Vamos a mirar qué es lo que hay que guardar para estar en Cristo. Primera de Juan 2:5, ¿qué nos dice? 2:5. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para estar en Cristo? ¿Cómo nos dice Primera de Juan? Pero el que guarda su palabra verdaderamente, ¿qué? Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, para yo saber que estoy en Cristo, yo tengo que guardar, hermana Valentina, la palabra. ¿De quién? De Dios, de Jesucristo. Al guardar yo la palabra de Jesucristo, en mí se perfecciona ¿qué? El amor. Y ese amor es el que a mí me hace decir que yo estoy verdaderamente ¿quién? En Cristo. Voy a poner un ejemplo. Usted sabe mucho de la Biblia. Y ya habla de la Biblia. Pero si no tiene amor, ¿qué dice Pablo? De nada le sirve. Entonces, para yo saber que estoy en Cristo es porque yo tengo el amor de Dios. El amor absoluto. El amor que no es acondicionado. Si ella me ama, yo la... No. Mire lo que nos dice en Romanos 5:8. Mire cómo es ese amor absoluto. Creo que es Romanos 5:8, donde dice que Él nos amó antes de que nosotros le amáramos. Y eso sí es bien difícil, porque todo el mundo quiere recibir que lo amen, pero también ser amado. Dice, no, ¿y usted qué? No, yo que voy a seguir amando si a mí no me ama. Usted no digo que dicen así. Si a mí no me ama, ¿yo por qué tengo que amarlo? Ese es el amor relativo que se acaba cada minuto. Pero el amor absoluto es diferente. Y es la única manera para saber que estamos en ¿quién? En Cristo. Léanse, por favor, Romanos 5:8, que nos dice, ¿más Dios qué? Muestra su amor para nosotros. Para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, éramos pecadores. No le amábamos porque el que lo ama guarda ¿qué? Pero si son pecadores, no guardan los mandamientos. Entonces no le amábamos. ¿Y qué dice? Porque Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Esa es la parte clave. Ahora vamos a ir a 1 de Juan 4:19. 1 de Juan 4:19. Mire lo que nos dice 1 de Juan 4:19. Si lo puede leer, hermana Sandra. Dice así, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está. Hermana Valentina, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó ¿qué? Primero, cuando Él murió en la cruz del Calvario en el año 33, ya estaba amándola a usted, amándonos a todos y muriendo por todas nuestras transgresiones. Y resucitó para justificarnos. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Ya? ¿Se acuerdan de ese versículo? Que Él fue entregado por nuestras ¿qué? Transgresiones. ¿Y resucitó para qué? Para los pecados. Se me fue. Para nuestra justificación. Justificación. O sea, justos. Entonces, aquí es donde viene la parte clave. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó ¿qué? Primero. Pero ahora lea el 18.
que viene una pregunta muy importante. El 18. El 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y viene la pregunta del millón, hermano Noel y hermano Enrique. Dice que no ha sido perfeccionado el amor. ¿Cómo yo perfecciono el amor? Lo vimos hace un ratico. ¿Cómo perfeccionamos el amor? Leamos nuevamente primera de Juan 2.5. Lean nuevamente 2.5 y verá cómo se perfecciona el amor. 2.5. Muy bien. 2.5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea ¿qué? Perfeccionado. guarda la palabra. Por esto sabemos que estamos en él. Nuevamente lea el 18, hermana Sandra. 4:18. Por favor, sí. En el amor, Un momentico que me fui. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. si usted tiene temor, si usted oye, mire, la venida de Cristo está pero bien cerquita y usted siente como miedo, usted no ha sido perfeccionado en el amor. Está como el camino de los justos, ¿sí me entiende? Va en aumento hasta que el día es perfecto, pero usted no tiene que haber ningún temor, porque ya el amor de Dios ha sido perfeccionado en usted. ¿Y cuándo el amor es perfeccionado en la persona, hermana Kelly? ¿Hermana Sandra? Cuando Guarda las palabras de Cristo. El que guarda las palabras de Cristo, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor y podemos decir que estamos ¿qué? En él. Mire, todo esto como que parece un laberinto, ¿sí? En nuestra mente, eso es cuando ya ustedes ven por dónde van y todo eso, esos son los ojos del entendimiento que están haciendo que alumbrados por la enseñanza. Recuerde, hermano Enrique, que Proverbios 6:23 era, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz. Entonces, esa enseñanza nos ilumina a nosotros y ya nosotros ya andamos no ciegos en los ojos, sino alumbrados por el Espíritu de sabiduría y revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? ¿Qué dice hermana Kelly? ¿Hasta ahí todo claro? Cuesta un poquito, pero yo voy a ayudarle lo más que yo pueda. ¿Qué dice hermana Valentina? ¿Hasta ahí todo claro? O sea, ¿cómo yo perfecciono el amor? Hermana Valentina, ¿cómo perfeccionamos el amor? ¿Guardando qué? Sus mandamientos. Su palabra. Tu palabra. En este se ha perfeccionado ¿qué? El amor. ¿Cómo yo guardo los mandamientos? Cuando lo amo. Cuando lo amo. ¿Y cómo yo conozco al Señor? Cuando yo guardo los mandamientos, cuando yo guardo su palabra, sus mandamientos, yo conozco al Señor. ¿Y cómo yo guardo los mandamientos? Cuando le amo. ¿Y cuando en mí se ha perfeccionado el amor? Cuando guardo su palabra. Y si el amor se ha perfeccionado en mí, hasta entonces yo puedo decir que estamos en ¿quién? Que estamos en Él. ¿Cuánto nos hace falta? ¿Cuánto le hace falta a la iglesia? Aquí es donde viene. En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre yo hice milagros. ¿Sabe? Yo no los conozco, apartados de mí, es que no los conozco. Pero ¿por qué, Señor, no me conoce? Yo dije, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, pero es que ustedes no han oído mi voz, siempre dan su punto de vista en todo. Y cada iglesia con su punto de vista. No es que esté criticando a la iglesia, el 90% tienen el punto de vista de Cristo, pero meten algo sus puntos de vista. Y si, imagínense, si guardando la palabra es que perfeccionamos el amor. Y el perfecto amor echa fuera todo ¿qué? Todo temor. Ahora, ¿cuál espíritu debemos de tener para ser de Él? Para ser de Cristo. ¿Cuál espíritu debemos de tener? Romanos 8:9. ¿Qué nos dice? Romanos 8:9. Ya vamos a terminar. Ya faltan 5 para las 8. Vamos a terminar ya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Wow. ¿Y mis palabras son qué? Vida. Espíritu y son vida. Y si alguno no tiene esas palabras de Cristo, 8:9. Romanos 8:9. Si alguno no tiene esas palabras de Cristo, no es de Él.
Eso duele, eso pega duro. Por eso es que en aquel día me dirán que, Señor, en tu nombre, yo no los conozco, no, ustedes no son de mí. Ese es el 9. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo vivir en el Espíritu? ¿Cómo vivir en el Espíritu? ¿Ya? Cuando yo vivo en el Espíritu es porque todo lo que yo hago, mis acciones son de acuerdo a las palabras de ¿quién? De Cristo. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, así alumbre vuestra luz, ¿qué? La enseñanza de esto. Alumbre delante de ¿qué? De los hombres. Pero ¿cómo yo voy a alumbrar delante de los hombres? Yo no tengo una lámpara aquí física. Dice que alumbrando delante de los hombres para que vean vuestras buenas ¿qué? Obras. Las obras que son hechas conforme ¿qué? A las palabras de Cristo. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo que amad a vuestros enemigos. Eso tiene que ser. Ese es vivir en el Espíritu. Pero si yo no vivo en el Espíritu, yo voy a odiar al enemigo. Amad a vuestros enemigos. A los que nos aborrecen, hágales el bien. Al que te maldice, Bendice. y el punto de vista de Cristo es que bendígalos. Pero si yo hablo por mi propia cuenta, hermano Enrique, si yo hablo por mi propia cuenta, voy a decir, las maldiciones hay que quebrantarlas. Y eso es esoterismo, eso no son las palabras de Cristo. Jesucristo ya fue hecho maldición en la cruz de Calvario por nosotros. Él llevó ya todas nuestras maldiciones. ¿Ya? Él llevó ya todas nuestras maldiciones. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener ese cuidado. Ahora, ¿qué debe de hacer la hermana Valentina? ¿Qué debe hacer la hermana Kelly, la hermana Sandra, la hermana Ludmila y todos nosotros? ¿Qué debemos de hacer después de esta enseñanza? Ahora, mire lo que tenemos que hacer. Vamos a leer Romanos 10:10, es lo que tenemos que hacer. Mire lo que tenemos que hacer. Creer de corazón para que se manifieste la justicia de Dios en nosotros. Y luego confesar con nuestros labios. ¿Ya? Eso es bien importante, puede leerlo por favor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es muy importante que entendamos las palabras de Cristo. Jesucristo llama a los apóstoles y dice, vengan para acá, muchachos, tengo algo que decirles. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Señor, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio y debe morir, ¿qué? Apedreada. Estaban haciendo un juicio según, ¿qué? Las apariencias. Y Cristo dice en Juan 7:24, no juzguen según las apariencias, sino con justo, ¿qué? Con justo juicio. Pero ¿cuál es el justo juicio? El justo juicio es aquel que está lleno de misericordia y compasión. Ninguno te condenó, mujer, ninguno, ni yo te condeno. ¿Qué significa? Que Cristo está diciendo, yo te perdono. Pero ¿por qué no la condena? Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Pero si condena lo que ya está perdido, ¿a quién puede salvar? A nadie, se nos acaba el trabajo a todos. Esa justicia es la que Dios quiere que se manifieste en ti. Si usted cree de todo corazón, si yo creo de todo corazón, yo voy a creer para la justicia que se revela por fe en el Evangelio, esa justicia llena de misericordia y de compasión. Y esa misericordia triunfa sobre el otro juicio de la otra justicia de los escribas y fariseos. Eso lo dice Santiago. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Pero sobre cuál juicio? Sobre el juicio que hacen los escribas y fariseos, triunfa la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Entonces, como nos dice Romanos 10:10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Yo les voy a decir algo que tengo que decirles y es algo muy bonito que Dios trató anoche conmigo. Cuando yo tengo un compromiso serio con alguien, cuando hablo solamente o cuando yo llego y le entrego algo a esa muchacha, a esa mujer, un anillo de ¿qué? De compromiso. Pero ahora viene. Pero la mujer se mira el anillo de compromiso y dice, yo ya soy solamente para él. ¿Correcto? No voy a oír otras voces de otros,
solamente oigo la voz de Él. El asunto es que hoy los cristianos no quieren tener ese compromiso con Dios. Quieren tener algo como que yo voy a estar ahí, pero no me quiero comprometer totalmente con Dios. Y Cristo quiere hoy que usted y yo tomemos una decisión, porque Él está ahí a las puertas, ya a su venida. Dígame, ¿quién entra al matrimonio? ¿Las comprometidas y los comprometidos o los no comprometidos? Los comprometidos son los que entran al matrimonio. Los no comprometidos no, esos no entran. Los comprometidos. ¿Usted cree que el no comprometido, unión libre, sí o no? Pero el comprometido, el que tiene ya me dio el anillo de compromiso y la muchacha feliz porque le dieron el anillo de compromiso. Ya, porque sabe que ese hombre le está hablando en qué, en serio. Ya sabe que le dio el anillo de compromiso, le está hablando en serio ya. Entonces, ahora, ¿cuál es? Por eso es que dice que Dios, había un padre que tenía 2 hijos. El uno se fue y se malgastó todo. Pero él por allá en medio de esa descarrilada que se había pegado, Señor, yo he pegado contra el cielo y contra ti, y comenzó a hacer los planes para regresar. Voy a regresar y le digo a mi padre que he pecado contra él, que ya no soy digno de que me llame su hijo. Y cuando el padre lo ve a distancia, dice que movido a misericordia, corrió a él y lo abrazó y le dijo, maten el becerro más engordado que hay, vamos a hacer fiesta. Porque este era mi hijo que se había, ¿qué? Perdido, pero hoy ha regresado. ¿Y qué dice? Le pone una túnica que nueva, una vestidura. Le pone un anillo y le pone unos zapatos nuevos, que es el evangelio. Y el anillo es el compromiso que dice, usted es mi hijo. ¿Cómo yo sé que soy su hijo y que estoy en él? Cuando yo me comprometo con las palabras de Cristo, que es su evangelio. Yo le voy a decir algo. El evangelio no se puede llevar deportivamente, porque la venida de Cristo está ahí a las puertas. El evangelio tú tienes que sentir que está usted comprometida con Jesucristo, y yo tengo que sentirme que estoy comprometido con Él. Porque los comprometidos son los que van a entrar a las bodas de ¿qué? Del Cordero. Los no comprometidos no pueden entrar, porque ¿cómo? Si no están comprometidos. Mira, el evangelio de Cristo hay que recibirlo. Pero hoy podemos nosotros hacer una oración, por eso dice, porque el que cree, porque con el corazón se cree para justicia. Si usted hoy hacemos una oración, pero creyendo de que las palabras de Cristo son las que van a morar en mí y que no van a volver para allá, sino que van a hacer la obra en mí, y con la boca yo lo confieso para salvación. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una pregunta. Todos estamos llevando una vida cristiana, ¿cómo? Bien. Yo supongo que todos estamos bien. Pero si la podemos comprometer más, sería mucho mejor, porque así como dicen un dicho de los abuelos, más vale seguridad que ¿qué? Que la policía. Que la policía, es verdad. Más vale seguridad. Mire, yo estoy a las puertas. Jesucristo está a las puertas. Y hay un pastor que predica que echa fuera demonios, hace milagros y sanidades, y Cristo le dice, yo no te conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. Eso es a nivel de evangelista, de pastor y ya. Y que se lleven esa sorpresa. Entonces nosotros hoy vamos a hacer una oración de compromiso con Dios. Amén. Hay unos que hablan de la gracia. No, es que estamos de la gracia. La salvación no se pierde aunque pequemos. No, Señor. Que usted sea perfecto, no. Pero si usted cae, corra a Dios y pida perdón. Que si usted esta noche se muere, que su nombre esté escrito, ¿qué? En el libro de la vida. Pero no que lo agarre la muerte y usted andando en cosas de pecado. Porque es que la venida de Cristo tiene un espacio, pero la muerte, hay muchos que se acuestan y amanecen muertos. Yo recuerdo que vino un hombre de Colombia, cristiano, predicaba y comenzó a asistir a la iglesia y comenzó a predicar porque lo usaban en Colombia. Tenía a su esposa, pero después de un año de estar acá, se alejó de la iglesia. Y yo estaba en un lugar, en un negocio, y llegó el muchacho y llegó a contarnos lo que le había pasado en esa semana. Oye, ¿usted conoce a uno fulano de tal? Y dio el nombre. No, yo no lo conozco. Él iba a su iglesia
Y yo llegué y él me recibió y fui a trabajar con él en el pulguero, me decía él. Y una noche me dijo, mire, yo tengo unas amiguitas, vayamos a la discoteca, que compré el carro y vamos a celebrar un Mustang convertible, que yo no sé qué. Y se fueron y bailaron toda la noche el hermanito. Y regresó. Y dijo el otro, no, pero lléveme a la casa porque no, de aquí que yo lo lleve. Y regrese, ya son las 5 y tenemos que estar a las 7, a las 8 allá en el trabajo. Quédese acá y tú vamos. Y se acostaron a las 3 de la mañana. A las 6:30, el otro llegó y le golpeó la pata. Fulano de tal. No digo el nombre, pero, fulano de tal. Que ya para que te levante yo me voy a duchar y usted sigue después. Ok, se duchó y salió. Y el hombre nada. Le llamó y el teléfono timbraba. Y nada. Entonces abrió la puerta y el hombre dormido, así tranquilo. Usted fue y le dijo, hola. Y cuando lo tocó, frío. Se había muerto. Espero que haya hecho una oración de ¿qué? De arrepentimiento esa noche antes de dormir. Pero si había llegado borracho y todo, pues no tuvo ese tiempo. Entonces, lo que yo quiero es que esta noche hagamos una oración de compromiso. Sientan todos que hoy usted se pone el anillo de ¿qué? Compromiso. Con Cristo. Y usted va a ser esa que va a entrar a las bodas del Cordero y que va a recibir ese nombre que dice, ya la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de ¿qué? De los santos. Vamos a hacer una oración y oremos todos y repitan después de mí. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Primeramente, Señor, porque sé que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra que usted le mandó a hacer. Señor, yo quiero hoy comprometerme totalmente, Padre Celestial, con tu palabra, para yo estar en ti, para que el amor de Dios sea perfeccionado en mí, y de esa manera yo estar en ti. Quiero guardar tus mandamientos, no por obligación, sino porque yo te amo. Padre Celestial, hoy quiero recibir ese nuevo pacto y quiero estar comprometido 100%, Señor, como aquella novia que recibe el anillo de compromiso. Y Padre Celestial, ilumíname con tu enseñanza, que mi lámpara esté resplandeciente, para que cuando aquel día tú llegues, la puerta se abra para mí. Señor, lo creo en mi corazón, que tú fuiste al Calvario y fue entregado por todas nuestras transgresiones y resucitaste para nuestra justificación. Lo creo de todo corazón. Y esta noche, delante de mis hermanos, lo confieso con mis labios. Señor, yo abro la puerta de mi corazón para que tú entres y seas mi Señor y Dios. Padre Celestial, hazme conforme a tu imagen y semejanza. Señor, hoy comienza un compromiso total contigo. Señor, hoy recibo, Señor, ese compromiso que me hace estar amándote porque guardo tus mandamientos. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta noche y por darme esa oportunidad. Perdona todos mis pecados. Que si en esta noche tú me llamas, Señor, que mi nombre esté ya escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Pido por todas aquellas personas igualmente que están repitiendo esta oración en las redes sociales. Y los invito a todos a que entreguen su vida a Cristo. Hagan sus comentarios en el chat diciendo que han aceptado a Cristo esta noche, y los hermanos que se han comprometido verdaderamente, porque tu venida está a las puertas. Gracias, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos y nos vemos nuevamente el sábado a las 6 de la tarde. Dios les bendiga grandemente. Amén.